Vamos a empezar a grabar. Les voy a compartir nuevamente el ejercicio. Voy a poner el chat por acá. Y listo. Ahora fíjense. Acá ya tenemos lo que es el valor de de x1, de la segunda derivada. Nos ha salido, fíjense acá, por eso lo he dejado ese positivo. Acá nos ha salido positivo, ¿verdad? Y acá nos ha salido negativo. Ahora, pero cualquier valor de A y de B que le pongamos, toda la vida va a salir esto de acá, va a salir positivo, porque el positivo está fuera de nuestra raíz, ¿ve? Y acá también va a ser negativo, que va a estar fuera de nuestra raíz. Hacemos esto justamente porque para hallar el x1 y x2, ¿no ve que uno trabaja con positivo y el otro con negativo? Entonces, cualquier cosa que dé aquí, va a tomar ese signo que hemos elegido. Ese signo que hemos elegido para x1 o para x2. Por lo tanto, el signo que hemos elegido para la raíz en este caso es el positivo y para este otro caso x2 es el negativo. Entonces, cualquier valor que ustedes le den a A, ¿ya ve? Este valor siempre va a ser positivo y este valor de acá siempre va a ser negativo. Por lo tanto, por la teoría de lo que es la segunda derivada, ese criterio, decimos que como esto siempre va a ser positivo, entonces, ¿qué va a ser este punto? Va a ser un mínimo. Y por la teoría de lo que es la segunda derivada, como es negativo, este punto siempre va a ser máximo. Entonces, esta x2 es la que nosotros tenemos que utilizar para hacer el doblez. Esa x2 es este tamañito que les había dicho, este que ustedes están viendo acá. Ese valor es x2, ¿ya? Ese es el que tenemos que utilizar. Porque bajo esa condición nos ha dado que va a ser máximo, ese punto máximo. Entonces, para hallar el volumen máximo, tenemos que utilizar el punto que nos ha dado máximo. Y el punto que nos ha dado máximo es x2. Ahora x2, para hallar el volumen máximo, es a x2, que va a ser a más b menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos b, a por b más b cuadrado entre 6, lo tenemos que reemplazar en nuestra fórmula del volumen. Que eso pues ya se los dejo para ustedes. Así que solamente es eso, reemplazar este x2 en el volumen para tener el volumen máximo, ¿sí? Utilizamos el x que nos ha dado máximo para hallar el volumen máximo. Entonces solamente es reemplazar. Ahora, si nosotros nos damos números, todo esto, fíjense, si nos damos un valor a A y un valor a B, esto va a ser un número, ¿verdad? Y ese número lo vamos a reemplazar acá donde dice el valor del volumen. En vez de X será pues el número que nos estamos dando. Y ya tenemos el valor máximo del volumen de nuestra caja y el tamaño máximo del doblez que le tenemos que hacer a la caja para que sea una caja con volumen máximo, ¿sí? Eso es la aplicación de máximos y mínimos. Este ejercicio ha entrado en el examen del anterior semestre. Así que voy a subir al Classroom lo que es esta presentación PowerPoint que les estoy dando ahorita para que ustedes lo analicen más. Obviamente, el video también va a ser subido a YouTube. Vamos a hacer otro ejercicio, pero hasta aquí, de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo importante a recalcar nuevamente es que tenemos que hacer absolutamente todo para hallar esa relación del volumen con respecto a nuestra variable que queremos conocer. En este caso, queríamos conocer X. Entonces, hemos hecho absolutamente todo para que ese volumen esté en función de esa variable que queremos conocer, X. ¿Sí? Es importante poner toda la función a analizar en la variable que nosotros queremos hallar. Y pues eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro para este ejercicio? Vamos a pasar al siguiente.
Auxilio, una pregunta. Dime. ¿Y siempre hay que reemplazar en el máximo lo que estaba diciendo del volumen? Claro, en este caso nos pedía esa X para que el volumen sea máximo, ¿verdad? Entonces, como queremos hallar el volumen máximo, tenemos que hallar el punto que nos ha dado máximo. Y el punto que nos ha dado máximo es x2. Si reemplazamos el x1 en el valor del volumen, vamos a tener un volumen mínimo, ¿ya? Porque este punto es el mínimo, este punto máximo. Entonces, si reemplazamos el punto máximo, vamos a tener volumen máximo. Si reemplazamos el punto mínimo, vamos a tener el volumen mínimo, ¿sí? Bien, muchachos, piensen mientras voy dibujando, a ver si es que puedo. Creo que no se puede, no hay figuras en 3D acá, qué vaina. No hay un cono aquí. Oh, espera que use esto. Y bueno, formas. No hay, che, qué vaina. Voy a pegar nomás mis modales. Ya vayan pensando mientras busco un cono en 3D. Ah, aquí hay un PNG. Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver. Ah, qué mamada. Miren este PNG que no era PNG. Vaya al diablo. Creo que no hay más. Y bueno, vamos a usar ese. Ignoren la cuadrícula de adentro, ¿sí? Bien, este ejercicio dice lo siguiente. Vamos a ver. Ah, güey. Está bien. Perfecto. Relleno de formas, se rellena contorno, negro y gruesito. A ver. Listo. Ya. Entonces, tenemos el problema siguiente. Dice, está en la página 180 de la edición décima del libro de Relos. Dice, hallar la altura y el radio de un cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio r. Por lo tanto, agarramos esta altura, nos están dando de dato. Control C, Control V. Esa altura del cono, que va a estar acá a la mitad más o menos, nos están dando de dato, ¿ya? Aunque se quede azul nomás. En Paint 3D. Ah, no tengo eso, ¿sí? No sé usar. Pero buena sugerencia, voy a verlo. Para una siguiente, porque también tenemos que hacer gráficas en lo que son integrales. Entonces, esta va a ser la altura de nuestro cono, H. Altura que nos están dando de dato. ¿Cuál es el dato? Pues H. No nos dan un número, nos dan una H así. Bueno, pero lo tomamos como constantes, algo que conocemos. Y radio R. ¿Cuál va a ser ese radio? Va a ser el siguiente. Va a ser de acá. No, azul nomás. Hasta acá. Radio más o menos el centro de este cono pues estará más o menos acá, ¿ya? Aquí. Entonces, esa altura y ese radio son datos. Por mucho que sean letras los que nos han dado, van a ser datos. Por lo tanto, H y R van a ser constantes para nosotros, ¿ya? R. Listo. Ahora, analicemos un poco más. Si es necesario leer 10 veces el problema para entenderlo, pues leemos 10 veces. Dice, hallar la altura y el radio de un cilindro
esta altura del cilindro y el radio del cilindro tenemos que hallar para que el volumen sea máximo de este cilindro, inscrito en un cono. ¿Ya? Disculpe. A ver, hallar la altura y el radio de un cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio L. Nos piden entonces, repito, el radio del cilindro y la altura del cilindro y nos dan como datos la altura y el radio del cono. Ahora, así viéndolo en 3D, se complica un poco la figura. Pero si nosotros agarramos esta figura que está en 3D y lo ponemos así frente a nosotros y vemos así frente a nosotros, vamos a ver un plano, una figura plana. ¿Cómo va a ser esa figura plana? Va a ser de la siguiente forma. Va a ser un triángulo de esta manera. Fíjense. Ah, ¿qué pasa Bueno, ya, así. Va a ser, a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de chantarle bien a lo que es el alto. Ya, aquí más o menos, fíjense. Vamos a quitarle el relleno y listo. Entonces, ese cono, si nosotros lo vemos así de frente, la mitad de ese cono se va a ver así. Ahorita estamos viendo solamente la mitad, ¿sí? Nos vamos a concentrar solamente en la mitad. Entonces, ese cono a la mitad y visto de frente, así, de frente, vamos a ver esto de acá. Y a su vez tenemos que ver este cilindro de acá. Entonces, dentro de esto va a estar el cilindro de esta forma. ¿Ya? Ahorita lo que estamos haciendo es verlo así de frente. Así va a quedar. Entonces, si esta figura, este cono con un cilindro adentro, lo vemos así de frente, solamente la mitad, estamos viendo solamente la mitad, vamos a ver esto de acá. Y fíjense que en una figura plana se nos va a simplificar muchas cosas. ¿Qué cosas se nos van a simplificar? Vamos a tomar esto lo siguiente. Esto de acá, de esta punta, a esta otra punta, a esta otra de acá, va a ser R. Vamos a ponerle este otro color para no confundirnos. Sea verde ya, diablo, como sea. Este también verde, menos grueso. Listo. Eso de ahí, eso que estamos viendo ahí, no es nada más ni nada menos que el radio de nuestro cono, ¿verdad? Este radio R es esto que estamos viendo acá. Porque les había dicho que estamos viendo la mitad del cono, ¿verdad? Entonces, la mitad del cono, pues, será el radio. Ahora, la altura va a ser esta de acá. Insertar formita. Listo. Entonces, la altura del cono va a venir desde aquí hasta acá. Hasta acá. Esa va a ser nuestra altura. Y listo. Entonces, todo ese dato, todo esto de acá, va a ser la altura de nuestro cono, viéndola en 2 dimensiones. Acá, listo. Ahora, tenemos que hallar el radio, o sea, esto de acá, y la altura, esto de acá, de nuestro cilindro. Para eso, pues le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? A este le vamos a poner X y a este le vamos a poner, uy, un cachito, vamos a pegar, control C, control V. Y a la altura del cilindro le vamos a poner, un cachito, ahí está. Y a la altura le vamos a llamar Y. Ahora, hay que hallar, como les digo, el volumen, tenemos que hallar el volumen máximo de ese cilindro. ¿A qué es igual el volumen de un cilindro? Pues eso ya se tienen que ver ustedes. Que puedo ayudarles, eso no hay problema. Así que no se asusten mucho en buscar volúmenes y demás. Yo les puedo ayudar. Bien. El volumen, función del volumen para un cilindro está dado por
pi. ¿Dónde está el pi? Ah, aquí está, qué ciega. Es que no me deja ver esa línea. Matemáticas básicas, letras griegas. Pi multiplicado por x al cuadrado, o sea, el radio, en este caso para nosotros va a ser x, el radio, por x al cuadrado, multiplicado por y. Entonces, el volumen de un cilindro, esto lo vamos a borrar un cachito. Volumen de un cilindro está dado por pi multiplicado por el radio del cilindro al cuadrado multiplicado por la altura, ¿ya? En este caso, como nuestro radio del cilindro va a ser x y la altura del cilindro va a ser y, pues se va a escribir de esta manera. Ahora, habíamos dicho en un principio que lo que queremos es hallar una función de una de las variables que nosotros vamos a analizar. Vamos a hallar, como aquí está x al cuadrado, para no complicar mucho, vamos a hallar una relación entre el x y el y, ¿ya? Vamos a relacionar esas dos incógnitas para tener solamente una incógnita. ¿Cómo se hace eso? Ahora, fíjense que aquí lo que vamos a hacer es una relación de triángulos. Fíjense que aquí tenemos un triángulote grandote, este de acá, este triángulo grande, y tenemos otro triángulo más pequeño que está formado por el cilindro y el triángulo grande, ¿no ve? Este de acá. Entonces vamos a hallar las proporciones. Vamos a utilizar lo que es el concepto de proporcionalidad en los triángulos. Vamos a tener que nuevamente insertar el dibujo de este de acá. Vamos a ver si vamos a copiar. Vamos a tener entonces el triángulo grande, cuyas dimensiones ya conocemos, va a ser R. Esto acá. Y el H. Esto acá. H y R los tenemos. Ahora vamos a dibujar lo que es el triángulo más pequeño. Ese triángulo más pequeño que está dado por esta X como una base, ¿verdad? Ay, esa X que va a ser la base de nuestro triángulo pequeño y esta altura. Pero esta altura, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser esa altura? Vamos a ver que esa alturita no va a ser nada más ni nada menos que todo este H, a ver, vamos a cambiar de color, toda la altura de nuestro triángulo, ese H que está allá, menos la altura está de nuestro cono, digo, de nuestro cilindro, ¿sí? La altura grandota del cono menos la altura del cilindro va a ser esta altura de acá, que queremos hallar, esto, ¿ya? Eso va a ser la altura. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Pues simplemente vamos a escribir de la siguiente manera. Esta altura no va a ser nada más ni nada menos que h menos y, ¿verdad? La altura de lo que es el cono menos la altura del cilindro. Eso acá. Listo. Ahora, ¿cómo se trabaja con las proporciones de los triángulos? Vamos a decir esta relación muy atentos a esto, ¿ya? Atentos a esto, no se me distraigan, pero para nada. Vamos a decir que X va a ser a R como H menos Y va a ser a H, ¿ya? O sea, el cateto de abajo va a ser al cateto de abajo del triángulo más grande, como la altura va a ser a la altura más grande, ¿ya? De esa manera es como se escriban, por eso les digo cómo se traduce, algo así, en un idioma más matemático. Entonces, ustedes tienen que atender bien aquello, ¿sí? Simplemente. X va a ser a R, X sobre R, como H menos Y va a ser a H, ¿ya? La altura de nuestro triangulito chiquitito va a ser a la altura grandota. Solamente son proporciones. Hacemos esto porque este ángulo que tiene el
triángulo grande va a ser el mismo ángulo que tiene el triángulo chiquitito. Entonces es el mismo triángulo, pero uno más grande que el otro, ¿ya? Es lo mismito. Por eso hacemos estas proporciones. Ahora, tenemos ya esta relación que fíjense, ahora sí nos relaciona el X con el Y. Ahora lo que nos conviene despejar, porque el X aquí está elevado al cuadrado en la función de volumen, nos conviene despejar lo que es Y para reemplazarlo acá y así poder tener nuestra función de volumen en relación solamente a una de nuestras variables. Ahora vamos a despejar de aquí Y. ¿Cómo despejamos? Pues simplemente esta H que está aquí abajo lo vamos a mandar a multiplicar al otro lado. ¿No ven? H que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar y aquí simplemente nos va a quedar H menos Y, de esa manera. Ahora, vamos a traer el Y, vamos a traer a este lado, o sea que como está aquí negativo, va a pasar al otro lado positivo, va a pasar como Y positivo, y esta que estaba sumando a este lado lo vamos a llevar a restar al otro lado. Ya estamos cambiando nomás, estamos despejando nada más, cosas que ya deberíamos saber. Listo, entonces acá podemos sacarle todavía factor común para simplificar y ordenar un poquito, ¿no? Factor común sería H. Entonces va a quedar como H entre H, simplemente 1 menos X entre R multiplicado por H. Esa H se va a ir por el factor común y nos va a quedar aquel. Listo, entonces factorizando H nos va a quedar de esa manera. Que aquí adentro no me está gustando muy bien cómo se ve esto. Vamos a cambiar este más. Vamos a ponerle, ahora sí se va a ver mejor, listo. Entonces ya tenemos esa relación de Y. Fíjense que Y nos ha terminado quedando como H multiplicado por 1 menos X dividido entre R. Ahora, esto de acá lo vamos a reemplazar en la fórmula del volumen que habíamos hallado en un principio. Vamos a copiar esto. Y vamos a tener ahora sí un volumen en función de X, que en vez de Y habíamos dicho qué cosa es Y. Pues simplemente vamos a ponerle un bonito corchete que va a estar multiplicado por, ay, ¿qué hice? Ah, que va a estar multiplicado por nuestra Y, y nuestra Y era todo esto de acá. Listo. Ahora haciendo álgebra, vamos a hacer desaparecer el corchete. Esta H lo vamos a escribir hasta afuera de todo, aquí al ladito del pi. Este X multiplicado por este 1 va a quedar simplemente como, al diablo. Listo. Esta X, esta H lo hemos sacado ya, ¿no ve? Entonces acá adentro simplemente quedará 1. Va a ser, haremos nomás paso a paso que también me voy a rayar, si no. Listo, ahorita lo único que hemos hecho es sacar esa H de ahí, paso a paso porque ya me estaba rayando. Ahora sí, vamos a hacer desaparecer este paréntesis de acá. Decimos pi por h por x al cuadrado por 1 va a quedar así, como está acá, menos pi por h por x al cuadrado multiplicado por todo esto. O sea, esto multiplicado por esta x sobre r. Y ahora fijémonos, x por x quedará como x al cubo. Entonces todo esto, en resumen, vamos a escribirlo así, ¿ya? De una vez, para no perder mucho campo en la diapositiva, porque si no, mucha. A ver, habíamos dicho pi por x por h, que hice pi por x por h, pero esta x estaba elevado al cubo, porque se está multiplicando con esta de acá, dividido entre r. Ya, lo único que hemos hecho es introducir esto a este paréntesis. Esto multiplicado por 1 y esto multiplicado por esto, pues el x se va a convertir en x cubo.
Ahora sí, ya tenemos nuestra función del volumen para hallar lo demás, ¿ya? Esa es la función del volumen, función de X, de una sola variable. Ahora sí, vamos a analizar lo que es el máximo y el mínimo de nuestro volumen. Vamos a agarrar entonces este volumen y lo vamos a derivar. Derivando, ¿cómo va a quedar? La primera derivada del volumen va a ser, este 2 va a bajar a multiplicar y se le va a restar 1. Va a quedar entonces como 2 veces pi por h por x, menos el 3 va a bajar a multiplicar, se le va a restar 1, va a quedar ahí al cuadrado, y el 3 va a bajar a multiplicar a todo eso. Bien, voilà. Tenemos ya la primera derivada, ahora la segunda derivada. Derivamos nuevamente. Derivada de todo esto, simplemente, como todo es constante, derivada de x entre x, 1 multiplicado por todo ese constante. Esta x al cuadrado va a bajar, ese 2 a multiplicar, va a quedar simplemente como x, ese 2 baja a multiplicar, quedará como 6 por todo eso de ahí. Y listo, ya tenemos. Ahora analizamos los puntos críticos. Vamos a hallar puntos críticos de esa función. Puntos críticos. Los puntos críticos será cuando la primera derivada de nuestra función sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a decir que los puntos críticos los vamos a hallar de ahí. Listo. Ahora sí, de aquí tenemos que hallar los puntos críticos. Fijémonos que aquí tienen algo en común. No hice nada. Listo. Fíjense que aquí tienen un punto en común. ¿Qué van a tener en común? Pues el x. Ese x vamos a sacar fuera, vamos a ponerle en un paréntesis a todo esto, porque es factor común el x. Por lo tanto, vamos a meter todo esto aquí, adentro del paréntesis, y el x aquí afuera. Listo. Estamos sacando factor común. Este, por ser factor común, quedará simplemente como x, ¿ya? Así, factor común. Ahora, fíjense, decimos lo siguiente. Nos ha aparecido dos puntos a tratar. El primer punto es cuando x se haga igual a 0. ¿No ve? Para que todo esto se cumpla, x tiene que ser primero igual a 0. Y como segunda condición es que el otro x tiene que ser lo siguiente. Que todo eso que está entre paréntesis sea igual a 0. ¿No ven? Eso por factorización, ya sabemos. Entonces, primer punto es que x sea igual a 0 para que toda esta función se haga 0. Y el segundo es que todo lo que está aquí adentro sea 0. Ahora, analizamos. El punto x igual a 0, ¿podemos tomarlo en cuenta? Si x es igual a 0, pues no va a existir el cilindro, ¿verdad? Porque el x es el radio de este cilindro. Si tomamos x igual a 0, no existe el cilindro y entonces no tendría sentido este análisis que estamos haciendo. Por lo tanto, esto lo mandamos al diablo y lo dejamos raleadito porque nos salen cosas que nada que ver. Que el cilindro no existiría, pero sí existe y tenemos que analizarlo. Por lo tanto, ese punto no lo vamos a tomar en cuenta, solamente vamos a analizar este de acá. Ahora, para este de acá tenemos que hallar x. Vamos a despejar x de acá. Este que estaba restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar. ¿Ya? Que estaba con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Ahora despejamos x. Este 3 va a pasar a dividir. Esto vamos a agarrar acá. Cachito. Un momentito. Déjame un ratito. Insertar ecuación. Listo. Bien, entonces aquí teníamos 2pi h, esto de acá.
Este 3 ha pasado a dividir. Esta R que está acá dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, o sea, va a pasar aquí arriba. Este pi y este h de acá, como está multiplicando nuestra x, va a pasar a dividir, o sea, a la parte de abajo, y todo eso va a ser igual a x. Ahorita solamente hemos despejado x, ¿ya? Este que estaba dividiendo pasa a multiplicar, y todo esto que estaba multiplicando, pues pasa a dividir. Ahora observamos que el pi por h se nos simplifica. Y solamente va a quedar lo siguiente. Va a quedar que x va a ser igual a, como les había dicho, el pi por h se van y solamente va a quedar 2/3 del radio. ¿No ve? 2/3 del radio del cono. Bien, entonces ya tenemos un punto que sí es válido, porque con ese punto sí podemos decir que existe. Ahora vamos a analizar si eso es máximo o es mínimo. Para eso vamos a dividir nuestra pregunta. Listo. Aquí vamos a analizar el punto si es máximo o es mínimo. Ahora, en vez de x, le vamos a reemplazar lo que tenemos allí. Esa x va a ser igual a esto de acá, 2/3 de el radio. Oye, acá, listo. 2/3 del radio. Ahora fijémonos que se nos simplifica este radio con este radio y simplemente nos va a quedar lo siguiente. Que la segunda derivada va a ser, este radio se nos ha ido, con este de acá abajo, pues ya tenemos 6 minutos, menos de 6 minutos para concluir. Odio los tiempos. Entonces, acá nos ha quedado, bueno, vamos a volver a escribir. 6 por, teníamos 2/3 multiplicado por esta pi por h, ¿no ve? Listo. Ahora, fijémonos que también se nos simplifica este 3 con este 6. Tercera 1, tercera 2. Entonces nos va a quedar así. Habíamos dicho tercera 2 y tercera 1. Aquí quedará solamente el 2. 2 por 2, pues a huevo 4. Y nos quedará de esta manera. Y como son iguales a pi por h, nos va a quedar simplemente 2 menos 4 menos 2 veces pi por h. Ahora, esto nos ha salido negativo, ¿verdad? Es negativo. El valor de h jamás en la vida va a ser negativo porque es una distancia, ¿no ve? Es la distancia de la altura del cono. Por lo tanto, nunca va a ser negativo. Siempre va a ser positivo porque es una altura, es una distancia. Y por este negativo decimos que este x, como es negativo, es un máximo. Entonces, este valor de x es máximo. Perfecto. Ahora que ya tenemos el x máximo, que va a ser 2/3 del radio, vamos a copiar esto. Vamos a hallar el y máximo, la altura de nuestro cono máximo. ¿Qué habíamos dicho que es y? Está acá. Vamos a reemplazar ahí. Control C, Control B. Y va a ser lo siguiente. Acá está. Y x habíamos dicho que va a ser 2/3 del radio total del cono. ¿No ven? 3 minutos y medio, maldito tiempo. Ahora, vamos a reemplazar este x en lo que es el y. Si reemplazamos x, nos va a quedar lo siguiente. En vez de x, vamos a anotar 2/3 del radio. Vemos nuevamente que el radio con el radio se nos van a simplificar y va a quedar simplemente lo siguiente. Todo esto se va a ir y va a quedar simplemente 2/3. 2/3. Ahora sí, restamos 1 menos 2/3, va a quedar 1/3, ¿verdad?
A ver, 3, 3. 1/3. Si me equivoco, por favor, corríjanme. 1/3 de la altura. Ahora sí, tenemos ya lo que es el X máximo, el radio máximo de nuestro cilindro y el Y máximo de nuestro cilindro. Ahora vamos a hallar lo que es el volumen máximo de nuestro cilindro. Vamos a reemplazar acá X, en vez de X vamos a escribir eso de ahí. Hoy 2 minutos. Y tenemos lo que es el volumen máximo. Se puede seguir haciendo matemáticas como ustedes ven, pero el tiempo no me lo permite, ¿ya? Pero esto ya ustedes van a ir simplificando lo que tengan que simplificar y demás y van a hallar el volumen máximo. Ahora si nos damos valores de la altura del cono y el radio del cono, vamos a tener el volumen máximo que le podemos inscribir a este cilindro, ¿sí? Con todo esto, con todo ese procedimiento, ya sabemos cuánto es el radio máximo y la altura máxima de nuestro cilindro para hallar el volumen máximo, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Si no hay preguntas, está todo claro, de verdad. Escriban a alguien algo, me están desesperando. Bien, silencio otorga. Voy a suponer que está claro. Tengo miedo. A ver, ¿qué dudas tienen, muchachos? Tenemos menos de 1 minuto. Miren, quiero enseñarles algo más, ¿sí? Quiero enseñarles lo que es la regla del L'Hopital, que es una aplicada a la derivada, así que les voy a enviar otro enlace, que no va a ser mucho tiempo, espero, así que les envío otro enlace ahorita. Piensen todas las dudas que ustedes tengan y me la dicen, ¿sí? Ahorita les envío otro. Pero piensen, pues, no me digan, no pregunten porque me desesperan. Ahorita les envío otro. Un cachito.